Bienvenidos, bienvenidas a mi canal de YouTube. Como todas las semanas, quiero agradecer en primer lugar a todos y todas quienes se han sumado a esta comunidad, que han estado participando, compartiendo, dejando un me gusta, sus comentarios en los próximos videos y también darles la bienvenida a quienes se suman esta semana y proponerles lo mismo, proponerles que me dejen sus comentarios, sus preguntas, sus likes, que compartan, que por supuesto se suscriban a esta comunidad porque como siempre les digo, es la mejor forma que tenemos para crecer, para ampliar el debate de estos temas que nos interesan. En el video de hoy nos vamos a meter con un tema sumamente actual y que, bueno, puede generar muchas opiniones encontradas, porque vamos a hablar un poco de la dinámica de los vínculos, la dinámica de las relaciones, aquellos comportamientos que nos encontramos de manera más usual a la hora de conectarnos, de conocernos con alguna cita o alguna persona con la que estamos ahí viendo si iniciamos algún tipo de vínculo amoroso. En el marco del Día de los Enamorados vamos a hablar de estos nuevos neologismos que le ponen nombre a estas conductas que solemos encontrarnos o con las cuales solemos tropezarnos a la hora de conocer a otras personas. Efectivamente, hoy en este video vamos a hablar del ghosting, vamos a hablar del love bombing y de muchos otros términos que seguramente has sufrido o has ejercido en estos últimos tiempos. Hemos venido conversando en nuestros videos, en algunos de nuestros videos anteriores, en relación a, bueno, cuáles son las características que de alguna manera hoy podemos observar en la construcción de los vínculos, sobre todo los vínculos amorosos, ¿no? Los compromisos amorosos. Sabemos que hay muchos mandatos que teníamos y sobre todo que tenían las generaciones pasadas, como nuestros padres, nuestros abuelos, vinculados al amor romántico, que nos decían que había una única forma o una forma correcta de vivir el amor, de vivenciar estas relaciones, que en los últimos años, en las últimas décadas, se han desarmado, ¿no? Es decir, de alguna manera han sido cuestionadas, pero lo cierto es que aun cuando existen nuevos mandatos que de alguna manera nos dicen cómo deberíamos vivirlo, lo cierto es que no tenemos una única forma, ¿no? Entonces estamos en un tiempo en el cual me parece que nos encontramos construyendo esta nueva forma de vivenciar las relaciones. Y en este contexto también, como ya mencionamos en un video anterior vinculado a la generación ansiosa y el impacto de las tecnologías en la vida de todas las personas, lo cierto es que las redes sociales, la tecnología también ha introducido transformaciones relevantes en el modo en que vivenciamos estas relaciones, ¿no? El tema de la tecnología, el acostumbrarnos a estos vínculos en el mundo virtual, también ha transformado nuestra paciencia, digamos, nuestro compromiso en la construcción de esos vínculos. Así que estamos, para decirlo de alguna manera, en un tiempo un tanto complejo, con más incerteza que certeza, ¿no? En términos de cómo construir, cómo vivenciar, cómo entregarnos de alguna manera a vivir estas relaciones amorosas. Hecha esta breve introducción en cuanto al contexto de las relaciones, vamos a utilizar estos neologismos que se han ido construyendo en el último tiempo para poder describir un poco estas conductas más habituales que, como les decía, ejercemos o bien padecemos a la hora de estos vínculos amorosos. El primer término, el primer neologismo es, creo yo, el más conocido y tiene que ver con el del ghosting, ¿no? O el famoso ghosteo. ¿Qué significa esto? Es este comportamiento que de alguna manera aparece cuando conocemos a una persona, estamos entablando un vínculo, parece que todo va caminando, ¿no? De buena forma y de repente la otra persona desaparece de la faz de la tierra, es decir, deja de contestarnos los mensajes, este famoso de me clavó el visto, ¿no? O disminuye de alguna manera la intensidad en la comunicación, cambiando por completo el mood de ese vínculo que veníamos construyendo. Este ghosteo, este desaparecer de alguna manera, deja
a la otra persona en una posición, digamos, muy incómoda, de incertidumbre, porque, digamos, al transformar, al cambiar abruptamente esta forma que veníamos construyendo a la hora de vincularnos, bueno, te deja de alguna manera parado frente a la incerteza de saber qué es lo que le pasó a esta otra persona para desaparecer. Esta desaparición encubre de alguna manera un grado de crueldad, ¿no? Porque lo que hacemos con el gosteo es privar a la otra persona de la posibilidad de la palabra, es decir, de poder de alguna manera comprender, de poder dialogar cuál es ese cambio, ¿no?, que se gestó en ese vínculo, probablemente muy prematuro, para poder, digamos, de alguna manera entender qué es lo que le está pasando al otro y tener en claro cuál es, digamos, el punto en el que cada uno está parado en ese vínculo, en esa relación. Un segundo comportamiento se denomina como el love bombing. ¿Qué significa esto? Es aquel comportamiento que caracteriza a algunas personas, que se vincula con el hecho de ponerle toda, digamos, la onda, ¿no?, de, en el inicio de la relación, demostrar mucho afecto, demostrar mucho amor, demostrar mucho enamoramiento, pero sin embargo eso es algo que se va diluyendo a medida que avanza el tiempo. Es decir, que se trata de una explosión de amor inicial que después decae con el tiempo. Es decir, que pareciera más bien como una estrategia para poder seducir a la otra persona, para lograr la atención de esa persona, y cuando efectivamente se obtiene, ahí, digamos, se toman el buque y se van para otro lado. Se hace sentir especial, se hace sentir única a esa otra persona, pero ese sentimiento luego no es de alguna manera acompañado de un interés real de la persona por conectarse con el otro. Otro comportamiento habitual es lo que se denomina como el benching. Esto implica el dejar a una persona en un segundo plano, no avanzar a la concreción de un compromiso real, pero tampoco desaparecer, sino de tenerlo ahí, digamos, como en un segundo plano, como para, de alguna manera, quizás matar el aburrimiento y saberse deseado por esa otra persona. Esto es muy habitual cuando, por ejemplo, a través de las redes o las apps de citas, conectamos con otra persona, comenzamos un diálogo, intercambiamos nuestras redes sociales, pasamos al WhatsApp, al Instagram, pero sin embargo eso nunca termina de concretarse en un encuentro real, sino que, bueno, digamos, más bien se caracteriza por ciertos diálogos esporádicos, ¿no?, por algunas reacciones a las historias, ¿no?, esta cuestión de el histeriqueo constante, pero que nunca termina de concretarse en un vínculo cierto. El benching en realidad también está de alguna manera muy emparentado con otro concepto, que es el de el orbiting, que en realidad describe un comportamiento similar, es decir, de aquella persona que está pendiente en las redes sociales, pero cuando de alguna manera ya dejó en claro que no quiere un compromiso con la otra persona. Es decir, yo inicio una relación, digamos, queda claro que no hay un compromiso, digamos, para avanzar en algo un poco más serio, podríamos decir así. Sin embargo, aún en las redes sociales, digamos, le pongo un corazoncito, juego con el fueguito, es decir, no termino de desaparecer. Es decir, la otra persona sabe que esta historia no va a poder avanzar, pero sin embargo sigue recibiendo de la otra parte podríamos decir, histeriqueo también constante a través de las redes sociales. Es decir, esta persona que no quiere nada, pero no termina nunca de desaparecer. Otro comportamiento es denominado como el breadcrumbing. ¿Qué significa esto? Cuando la persona evidentemente demuestra cariño, demuestra afecto, pero sin la intención de construir un vínculo, es decir, de asumir un compromiso. Es decir, que como en los casos anteriores, también es una dinámica que se ve de alguna manera alentada, ¿no?, por esta dinámica de las redes sociales, a partir de la cual, bueno, hoy transita mucho del tema de los vínculos. Es decir, hay muchas de estas conductas que se dan no tanto en el campo de la realidad, sino también, sino más bien en este campo de la virtualidad.
Y por último, estos neologismos nos hablan del hubris, que en realidad alude al comportamiento de retomar un determinado contacto con exparejas o ex contactos con los cuales ya no existía un vínculo, pero que de alguna manera son buscados, ¿no?, para matar el tiempo, podríamos decir así, digamos, de la persona que necesita de alguna manera eso, pero sin tener en consideración el efecto que eso pueda llegar a tener en relación a ese ex vínculo. En particular, cuando en esa otra persona todavía, digamos, no hay una resolución emocional, ¿no? Es decir, de alguna manera esto describe una especie como de aprovechamiento, ¿no? De que la otra persona aún está pendiente de mí para matar el tiempo sin una voluntad real de construir un compromiso. Todos estos comportamientos para los cuales vamos creando distintos nombres que de alguna manera describen y nos permiten visibilizarlos, como decías al inicio, de alguna manera describen un poco esta incerteza en torno a cómo construir estos vínculos, pero también describen algo que me parece problemático, que es la falta de compromiso en relación con la otra persona. Porque todos podemos tener dudas, todos podemos tener de alguna manera distintas miradas en torno a la construcción de los vínculos, pero lo cierto es que muchas de estas conductas, de estos comportamientos que venimos describiendo, lo que de alguna manera tienen en común es la falta de compromiso en términos de reconocer que del otro lado también hay una persona que tiene sentimientos, que está vivenciando ese vínculo de una determinada forma y que por supuesto, digamos, corre el riesgo de salir lastimado. Esto en la construcción de un vínculo amoroso no va a poder evitarse porque precisamente implica de alguna manera la entrega de uno en relación al otro. Pero me parece que sí es necesario seguir apostando, seguir fortaleciendo un término que también está muy utilizado en este último tiempo, que es el de la responsabilidad afectiva, es decir, de entender que del otro lado también hay una persona y que nuestro comportamiento de alguna manera va a tener un impacto importante en el ámbito emocional de esa otra persona. Por eso me parece que la mejor herramienta para poder construir vínculos más sanos y de alguna manera evitar las consecuencias negativas de todos estos comportamientos es apostar al diálogo, a la comunicación con el otro. Todos hemos sido víctimas del gosteo y a su vez también probablemente muchos de nosotros hemos gosteado a otras personas porque no estamos exentos de perdón, de este contexto, ¿no?, en el que vivimos. Sin embargo, lo que tenemos que saber es que el privar a la otra persona de la palabra, es decir, el negar esa vía de comunicación, es algo que realmente tiene un impacto muy negativo en la otra persona, porque como les decía también al inicio, esto implica que el otro no sabe muy bien qué es lo que le está pasando y sobre todo cuando veníamos construyendo una determinada dinámica y esa dinámica desaparece de manera abrupta o se transforma de manera abrupta, te deja en un lugar muy incómodo sin poder entender cuáles son las razones. Por eso me parece que está bueno tratar de evitar en la medida de lo posible el gosteo y, como les decía, apostar al diálogo. Esto, entonces, como les decía, es un aporte para poder describir, para poder entender y para poder, sobre todo, seguir pensando el modo en que construimos nuestras relaciones. Sé que es un tema muy escabroso, que como les decía, seguramente da para cortar mucha tela en relación a esto, así que les pido que me dejen sus comentarios, que me cuenten, digamos, sus vivencias, sus historias, si es que padecieron alguno de estos comportamientos, si se encuentran con que habitualmente reproducen, es decir, que les pasan estas cosas, porque en definitiva, como les decía también, estamos en un tiempo muy complejo en donde nadie tiene la certeza de cómo encarar estas cuestiones y, bueno, de alguna manera nos toca ir lidiando cotidianamente con estos temas. Espero que este contenido les haya gustado, les haya resultado de su interés y nos vemos la próxima semana para seguir pensando críticamente en torno a estos temas. El día del soltero, el día de los enamorados, el día del cornudo, o sea, hay día para todos.